Hoy en 678, el acuerdo de YPF Chevron. La oposición a la Argentina quedó en ridículo. Otra vez. La empresa YPF y Chevron firmaron un acuerdo, el acuerdo por el desarrollo de Vaca Muerta, con un compromiso de una inversión inicial de 1.240 millones de dólares. YPF tiene un yacimiento que se llama Vaca Muerta, que tiene reservas de energía que son equivalentes a la mitad de las reservas de petróleo de Arabia Saudita. Y no se animan a invertir en Argentina. El acuerdo por el desarrollo de Vaca Muerta, con un compromiso de una inversión inicial de 1.240 millones de dólares. ¿Cómo está viendo este acuerdo entre Chevron y YPF? Una política de vaciamiento petrolero que hoy nos lleva a 15.000 millones de importaciones en petróleo. Es importante tener conocimiento del campo donde uno se mueve. Por ejemplo, Argentina no importa petróleo, nosotros no gastamos un peso en petróleo. Una política de vaciamiento petrolero que hoy nos lleva a 15.000 millones de importaciones en petróleo. Nosotros no gastamos un peso en petróleo. Lamentablemente en el campo petrolero hay muchos que opinan desde una base ideológica y sin tener conocimiento de cómo es la industria. Nos visitan el viceministro de Economía Axel Kicillof y la integrante de Carta Abierta María Pía López. La entrevista de Fantino al candidato del Frente para la Victoria Martín Insaurralde. ¿Cómo te enteraste que iba a ser, que eras vos? ¿Quién te lo cuenta? La propia presidenta. Estaba en casa, solo. Me pasaron con la presidenta, le digo, ¿qué tal, Cristina? Y me dice, ¿te imaginás por qué te llamo? Y le digo, un poquito, porque no imaginaba que tenía que ver con el cierre de listas, pero no ni en qué lugar iba a ir, qué era lo que pretendía de mí. Y me dijo, bueno, quiero que me acompañes. Elegimos por tu gran gestión en Loma de Zamora. Me dijo una cosa que a mí me quedó muy grabada, que tenía que ver con el miedo. Necesitamos dirigentes que no tengan miedo. ¿Llegaste a la política como primer concejal suplente? Ese fue mi primer cargo electivo. Estaba en Lomas devastada, económica, política, financieramente. Me acuerdo que me llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo? Llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo el teléfono de tu casa? Porque no había ni tele, se habían robado todo. No había nada. ¿Qué? ¿Llegás al laburo con el teléfono y lo enchufabas con el cable? Lo enchufábamos, sí. No lo llevábamos porque todavía no había ni cerradura. Fue una reconstrucción de un municipio que estaba devastado. Las no propuestas de los rejuntados opositores. Sergio Massa ha hecho 2 entrevistas en programas de televisión desde que anunció su candidatura. Una con Alejandro Fantino, donde contó que le cocinaba a su abuela. Ravioles, lo vi. Y mi abuela, esas abuelas madrazas que, me cocinaba cróstoli, que por ahí los que son ¿Quién? me hacía cocinas típicas, lasaña, cróstoli, un asadito el fin de semana, unos ravioles. Y otra donde contaban cómo si hablaban de política cuando tenían sexo con su mujer. Sergio Massa es un hombre apasionado. Por supuesto. Por supuesto. ¿Pero deja la política de lado en los momentos de sexo? La verdad que como propuesta de candidato es todo un perfil de campaña, ¿no? Es toda una definición de, hacia dónde vamos. En la Argentina hay que hacer lo que se debe. Con Julio se puede, con Cobo se puede. Salud, vivienda, decisión, el 82% para la jubilación. Diario Los Andes del 12 de enero de 2006. Cobos vetó la ley para pagar el 82% móvil a los docentes jubilados. El 82% para la jubilación. Con Cobos se puede ganar y avanzar. Duelo de canciones en YouTube. Me gusta una chica acá y no sé qué hacer. Yo veo a la Nata, ella a Morales. Le dije que no me gustaba 6, 7, 8. Me miró de reojo y me acusó de ser de la corpo. Es una chica acá, es una chica acá, es una chica acá y no la puedo ganar. Una chica acá, es una chica acá, es una chica acá y no la puedo ganar. Ni con el 54% de mi corazón. No sé qué hacer. Yo banco a Cristina y ni sabía quién. Le dije que no me gustaba lo de la corpo. Me gustan los kirchneristas, siempre bien peronchos. Eres una
El racismo en Estados Unidos. El repudio de Stevie Wonder. LaVanguardia.com. El cantante y compositor Stevie Wonder anunció hoy que boicoteará a Florida y los otros 22 estados del país con leyes que protegen al propietario de armas de fuego que las use de forma letal si cree que su vida está amenazada, como ha ocurrido con el vigilante George Zimmerman, quien mató a Trayvon Martin, un adolescente negro que caminaba desarmado por el barrio. The stand your ground law is abolished in Florida. I will never perform there again. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de impecables. Notice. Vuelve el show del chiste. Diario El País de España. Obama a Bush padre. Somos un país más amable gracias a usted. Mega 10. Récord de maíz. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación me informó que este año, la cosecha 2012-2013, hemos batido récords de producción. Más de 105 millones de toneladas de producción granaria de la Argentina, récord de producción de maíz. Es más voces contra la campaña de desprestigio. La cultura en los países del primer mundo, en los países desarrollados, siempre ha estado subvencionada. El cine, el teatro, y si no que investiguen, que pregunten. Digo, ya que les gusta tanto compararnos con el resto del mundo, que averigüen cómo es en el resto del mundo. Me parece muy bien, sobre todo, que el Estado subvencione el cine, porque el cine es nuestra embajada. La cultura es el espíritu de un pueblo. Sin cultura, un pueblo está perdido. Samba 678, un programa que se la juega. Samba, no se puede jugar ahí. Sí que se puede. 6, 7, 8, 6, 7, 8. No, no se puede. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros del panel, buenas noches. Hoy tenemos un par de presencias en términos de invitados que acumulan un grado de brillo académico que es una pena que no estén por aquí para admirarlos algunas figuras que se enojan con los otros. Voy a presentar en primer término a Axel Kicillof. Bienvenido, Axel. Y como este es un programa de chimentos, yo voy a contar que Axel Kicillof fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. En el momento en que yo entraba al colegio, él nacía. Esto demuestra cómo evolucionan las generaciones. Es graduado, es licenciado en Economía y doctorado en Economía por la UBA. Ha trabajado en inmensidad de seminarios, ha publicado inmensidad de cosas. Voy a citar algunas, de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico. ¿Sí? ¿Voy bien por ahí? Bueno. Y del otro lado,
cómo nombrarla, sino también desde esa especie de brillo que da el trabajo intelectual certero a María Pía López. Bienvenida, querida. Hola. María Pía es una gran y admirada amiga que ha trabajado con cuanto pope de la cultura, digo los respetables, por supuesto, hablo de figuras señeras como Rosichner, Eduardo Gruner, bueno, trabaja con Horacio González, en fin, ha dado vueltas por todos lados y que estoy buscando, además de los libros de ella, que sí los conozco, puesto que Lugones entre la aventura y... La Cruzada. Nada menos, sacado también por Coligüe, y Mutantes, trazos sobre los cuerpos, sí, entre otra infinidad de publicaciones, y es un orgullo tenerlos, es un placer tenerlos, y va a ser una revelación entenderlos, porque ambos se encargan de explicarnos las cosas que, de tan sencillas que son, nadie pudo explicar casi nunca. Pero vamos a ir al primer informe, el acuerdo YPF-Chevron, esta cosa que ha indignado tanto, se han puesto tan chevrones algunos de los compañeros opositores. ¿Opositores a qué? ¿Al gobierno? ¿A la patria? Vamos al informe y después lo charlamos aquí en 678. Acuerdo YPF-Chevron. Los opositores a la Argentina volvieron a quedar en ridículo. Hace tiempo nos quemaban la cabeza con este falaz discurso. La realidad los volvió a desmentir. La empresa YPF y Chevron firmaron un acuerdo, el acuerdo por el desarrollo de Vaca Muerta. Esto tiene que ver con el mercado hidrocarburífero, con un compromiso de una inversión inicial de 1.240 millones de dólares. Es una cifra impresionante. Estamos en comunicación con Víctor Bronstein, es director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad. ¿Cuál es su opinión sobre este acuerdo con Chevron? Estoy de acuerdo con este acuerdo, porque justamente es lo que permite empezar a explotar los recursos que tenemos ahí en Vaca Muerta, ¿no? Esto decían la Corpo y la OPO hace unos meses sobre las inversiones en YPF. YPF tiene un yacimiento que se llama Vaca Muerta, que tiene reservas de energía que son equivalentes a la mitad de las reservas de petróleo de Arabia Saudita. Y no se animan a invertir en Argentina. El acuerdo por el desarrollo de Vaca Muerta, con un compromiso de una inversión inicial de 1.240 millones de dólares. Vaca Muerta, que ahí tenemos una reserva de gas increíble. La mitad de Arabia Saudita. La manera que se tiene de seducir a la inversión es apretar al inversor. Obviamente no viene nadie. ¿Quién puede tomar decisiones de inversión, de traerte plata? Con un compromiso de una inversión inicial de 1.240 millones de dólares. ¿Quién puede tomar decisiones de inversión, de traerte plata? YPF. ¿Cuál es tu opinión? Y yo creo que si había alguna expectativa de que viniera alguien a invertir, eso no va a suceder. Nuestra producción de combustible, ¿cómo? Vio que no se habla más de Vaca Muerta, por ejemplo. El acuerdo por el desarrollo de Vaca Muerta. Tenemos un extraordinario yacimiento Vaca Muerta y nadie viene. Están expropiando un muerto. Para poder volver a invertir y explorar, que falta muchos años, necesitan una inversión aislada de la Unión Europea, aislada de Estados Unidos, la Argentina, aislada del mundo, solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? La empresa YPF y Chevron firmaron un acuerdo. Solo va a conseguir inversiones de los chinos. ¿Entendieron? Es gravísimo, doctora, lo que usted está denunciando. Sí, pero además es gravísimo porque... Pero además lo tengo chequeado. Haber tomado YPF fuera de la Constitución y ni siquiera haberlo pagado. La pregunta de por qué no hay inversión está de más. ¿Cómo haces hoy para atraer a todas las otras empresas que vas a necesitar, porque no tenés la plata, para hacer esas inversiones y bajar? El gobierno dice que lo va a lograr y que ya tiene conversaciones con petroleras americanas y de otros países. Yo definitivamente, Paola, no confío en eso. La empresa YPF y Chevron firmaron un acuerdo. El gobierno dice que ya tiene conversaciones con petroleras americanas. Yo definitivamente, Paola, no confío en eso. Y ahora que vamos en busca de la tan preciada soberanía energética, se quejan del acuerdo con Chevron. ¿Saben los que están detrás de la pantalla que hemos perdido la soberanía energética en el país? Esos pozos que YPF no puede explotar, ya mismo deberían estar licitándose a otros actores del sector privado. El gobierno viene a prostituir los sueños de los argentinos. Prostituyó el sueño de la soberanía energética destruyendo YPF. Estamos frente a una grave situación energética. Estos representantes de la derecha siempre se quejaban de que no teníamos soberanía energética.
Chevron, YPF, 1.240 millones de dólares el acuerdo. El mundo de los negocios suele ser pragmático y en este caso el gobierno también demostró pragmatismo porque la crítica que se solía hacer a YPF es que faltaban fondos para poder invertir. Me sorprendía algunos de los que criticaban esta medida, que suelen ser los que pedían que haya un aliado internacional de este tipo. Si me decís hace 2 meses no viene nadie, y ahora que viene alguien me decís no, ahora bajamos la bandera, no, ponete de acuerdo. Bueno, estamos en contacto con Martín Redrado, está en el equipo económico de Massa. ¿Qué impresión te da esto? Yo lo llamaría el decreto Chevron, y realmente genera muchísimas sospechas. Esos pozos que YPF no puede explotar ya mismo deberían estar licitándose a otros actores del sector privado. Ponete de acuerdo. Federico Sturzenegger, tu lectura sobre qué significa este plan de beneficios para las petroleras. Hace que el Estado se tenga que poner de rodillas para ver si atrae a alguien a invertir acá. Porque la gran pregunta es por qué YPF se tiene que financiar localmente. Entonces eso es porque Argentina no está integrado al mundo. No, ponete de acuerdo. Carlos Gilavedra, tema Chevron. Es otro manotazo de ahogado del gobierno, no consigue inversión, y en consecuencia lo hace de cualquier manera y de la peor manera. Estamos frente a una grave situación energética. Ponete de acuerdo. Que ahora ya están otra vez regalándole a una empresa lo que no pueden manejar con el Estado. ¿Cómo haces hoy para atraer a todas las otras empresas que vas a necesitar, porque no tenés la plata? El gobierno dice que lo va a lograr y que ya tiene conversaciones con petroleras americanas y de otros países. Yo definitivamente, Paola, no confío en eso. No, ponete de acuerdo. Tuit de Ricardo Alfonsín. En sigilo deciden sobre el gas y el petróleo de los argentinos. Que expliquen en el Congreso el acuerdo y las concesiones a Chevron. ¿Que hemos perdido la soberanía energética en el país? No, ponete de acuerdo. Jorge Altamira, ¿cómo está viendo este acuerdo entre Chevron y YPF? Una política de vaciamiento petrolero que hoy nos lleva a 15.000 millones de importaciones en petróleo. Es importante tener conocimiento del campo donde uno se mueve. Por ejemplo, Argentina no importa petróleo, nosotros no gastamos un peso en petróleo. Una política de vaciamiento petrolero que hoy nos lleva a 15.000 millones de importaciones en petróleo. Es importante tener conocimiento del campo donde uno se mueve. Por ejemplo, Argentina no importa petróleo, nosotros no gastamos un peso en petróleo. Lamentablemente en el campo petrolero hay muchos que opinan desde una base ideológica y sin tener conocimiento de cómo es la industria y cómo es la historia del petróleo en Argentina. La defensa del recurso no pasa por la asociación con Chevron o no. En este momento, Argentina tiene toda una normativa legal que hace que los recursos pertenezcan al Estado. Y lo que uno hace es establecer determinadas dinámicas para explotar el recurso. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo y por qué tanta resistencia por parte de la oposición? Es el primer acuerdo que firma YPF con una empresa extranjera que trae capitales y tecnología para iniciar la exploración y explotación en el área de Vaca Muerta. En este caso es un área que representa apenas el 1,3% de la superficie total de Vaca Muerta. Si esto funciona, si esto camina, daría lugar a otro tipo de inversiones, decenas de inversiones como este tipo que realmente revolucionaría la situación, las condiciones de producción de petróleo y gas que tiene Argentina hoy. El ataque mentiroso de la Corpo, en este caso, consiste en querer vendernos que este acuerdo es como una nueva reprivatización. Algunos lo denominan como una reprivatización de YPF. YPF de Repsol a Chevron. 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 YPF ahora puede anunciar el acuerdo con Chevron porque recuperó el control de la compañía. No son incompatibles. La decisión de estatizar, de sacar a Repsol y ahora buscar un socio con Chevron. Al contrario, puede hacer el acuerdo con Chevron porque recuperó el control de la compañía. Son dos cosas complementarias y compatibles. Acá se comportó con cierta coherencia Miguel Galucho porque cuando lo traen, el objetivo era tratar de hacer de YPF algo competitivo con gestión estatal. Si no tenía fondos para invertir, no iba a poder ser competitivo. Ni fondos ni recursos. No puede hacer cualquier compañía el tema de la perforación para esta búsqueda. Afuera de ser rigurosos, debemos decir que cuando llamamos a alguien Emilio del Río, es José del Río. Nosotros le decimos Emilio cariñosamente, nada más, pero es José del Río. Y bueno, Vaca Muerta no forma parte de la oligarquía vacuna, tampoco, querido Axel Kicillof, de esas nanos, aunque se trate de vacas. Sí, en primer lugar, la verdad que quedé impresionado con el informe. El informe da un poco de lástima, esa es la verdad.
oír cómo son un panqueque, una jauría de opositores que se oponen a todo lo que hacemos, Y ya no importa si comulguen ideológicamente, conceptualmente, pareciera que no pensaran, todo lo que saca el gobierno está mal, y si lo que ellos pedían se hace también está mal. Entonces, no, la verdad un mar de contradicciones, es muy difícil sacar una conclusión. Eso desde el punto de vista del debate, porque desde la gestión uno le gustaría que haya opiniones, digamos, que sean más o menos positivas en términos de aportar al debate, pero no las hay. Lo que uno lamenta es tener que perder el tiempo explicándole a la gente lo que le desexplicaron para generar crítica donde la verdad que no hay mucho elemento. Y por otro lado uno se pregunta, porque muchos de ellos son candidatos, ¿qué haría esta gente gobernando? Si estas son las ideas que tienen, cuando no tienen la responsabilidad de gobernar, ¿qué harían gobernando si no saben ni qué hacer? Si quieren capital extranjero o no quieren capital extranjero. Y la imagen que generan de nosotros, pasamos de chavistas un día a vendepatrias el otro, sin solución de continuidad, y uno se despierta con acusaciones contrarias a las que recibía. Es muy difícil el debate. Me parece que lo que hay que hacer, la gente tiene que estar muy atenta, informarse, leer todos los diarios, también los de la oposición, estar conociendo que son diarios de la oposición, pero leer e informarse y formarse su opinión propia y no escuchar estos opinólogos. Nada mejor, Axel, quizás que narrar una versión desde adentro, ¿no? ¿En qué consiste el acuerdo YPF-Chevron? Mira, forma parte de una saga de medidas que tomó muy valientes, que tomó la Presidenta de la Nación, que son transformaciones estructurales del sector energético, que nosotros en realidad heredamos de los 90, por ponerle un nombre, pero fueron 40 años de enorme extranjerización, porque nosotros nos hablan ahora, bueno, estos devenidos nacionalistas, y después anti-extranjeros, y después extranjerizantes, bueno, nos vienen a hablar de la extranjerización. Yo quiero comentar algo. En 2003, cuando asume Néstor Kirchner, de la producción nacional de petróleo, producción nacional un 11%. Hoy, después de lo de YPF y con todos los cambios que se están haciendo, un 52% es de producción de empresas bajo control nacional, inclusive YPF. Y el gas, del 20% en 2003 al 37% en la actualidad. Es decir, se recuperó soberanía hidrocarburífera, control de los recursos, control de las empresas, control del sector. Ese avance, por supuesto que tiene muchos elementos. Está la ley de soberanía hidrocarburífera que contiene la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, la creación de una comisión nacional para la planificación de las inversiones con el sector privado. Desde los 90 el sector es básicamente privado y básicamente extranjero. Yo hablaba de 90% extranjero en petróleo en 2003. Sí. Eso es un hecho de la realidad. Hubo un cambio muy fuerte que fue YPF, pero pongamos las cosas en su lugar. Después se hizo un plan de promoción de gas y ahora se está haciendo un fuerte plan de promoción para grandes inversiones. Esto es lo que se está haciendo en este momento. ¿Cómo es el plan? ¿Cómo son estos planes de incentivo, digamos, a la industria? Primero la cuestión de YPF, tomar el control, la gestión por parte del gobierno nacional, del Estado, principal accionista de YPF. Es la empresa más importante del país, petrolera, tanto en la producción como en la distribución y nafta, digamos, en lo que es la refinación. Por otro lado, generar un nuevo marco para el sector privado, que es un marco de incentivos, tal como expresa este último decreto con una promoción, pero es un marco también de condiciones para esos incentivos, que esa es la diferencia con los 90, porque recordemos los 90, recordemos la época neoliberal. La verdad es que el petróleo en la Argentina, el gas, se convirtió en un commodity. Y nos dicen ahora, ustedes perdieron el autoabastecimiento, ustedes perdieron la soberanía energética porque ahora no alcanza el combustible, pero el petróleo. Pero la diferencia es que la soberanía hidrocarburífera, cuando no hay país prácticamente, porque no hay producción, porque hay 25% de desempleados, porque la industria está desapareciendo, no es una cuestión difícil de lograr. Lo difícil de lograr es que el sector de hidrocarburos, productor de hidrocarburos, acompañe unas tasas de crecimiento como del 7%. Es un sector privado, mayormente, que debe acompañar esto y que efectivamente tiene que conseguir rentabilidades razonables. Y la inversión tiene que ser público-privada, tal como se decía en la ley que contenía la expropiación, nacional y extranjera. Porque, a ver, otra cosa, seamos realistas también, no hay empresa estatal de petróleo, incluida la de Venezuela, la Gazprom, la de Rusia, incluso lo que pasa en Cuba. Uno puede buscar cualquier modelo, ni hablar otras empresas estatales, la noruega, las chinas,
que no estén asociadas con capitales extranjeros para la explotación de hidrocarburos. En el caso particular de Vaca Muerta, que esto me parece que es algo que hay que decir, los recursos no convencionales son recursos que existieron siempre, porque están abajo de la tierra. Esto no es una novedad, no los puso alguien hace poco. El tema es que la tecnología es novedosa, los precios son relativamente altos y entonces entre una tecnología más productiva y precios más altos, recursos que antes no eran económicamente viables se han vuelto viables, a punto tal que hubo una revolución, en particular en Estados Unidos, de hidrocarburos no convencionales. Argentina tiene la suerte de ser la propietaria de la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Este es un recurso que está inexplorado, que la fuerte exploración ocurrió en Estados Unidos. Y Estados Unidos revirtió así una situación de déficit comercial energético, todavía no ha terminado, pero ha habido una explosión del gas no convencional. Como se produjo mucho más, el precio también bajó. Ese era un problema. Esa es otra cuestión. Hay muchos países del mundo, contando Brasil, Estados Unidos, de la propia región, que no se autoabastecen en hidrocarburos. Argentina, con el enorme crecimiento que ha tenido y con el comportamiento de algunas empresas, tomemos el caso de Repsol para retomar de dónde venimos, porque vale la pena en el marco de tanta confusión, es decir, Repsol de 1997 a 2011 perdió 50% en la producción de gas, producía 50% menos, 43 creo que es el número, 49 en petróleo, las reservas le bajaron a la mitad de gas y petróleo. O sea, esa fue una política depredatoria que se expresa también cuando discutimos, bueno, esto es reprivatizar, es como vuelve a Repsol. Lo que quiero decir es que Repsol, propietaria de YPF, obtuvo a lo largo de 2003-2010 ganancias promedio de más o menos 1.400 millones de dólares. Y giró dividendos por 1.400 millones de dólares. O sea, fue un verdadero vaciamiento, porque si la petrolera, toda la utilidad, la remite al exterior, eso encuadra una figura de vaciamiento del sector privado, del sector internacional, pero, digamos, con una regulación que no existía y que ahora empieza a existir, porque para entrar, ahora voy a la promoción, hace falta presentar un proyecto, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? No es que te puedes llevar los recursos, llevar las divisas, llevar las utilidades, sino que hay que mostrar. Desde que YPF fue retomada por el Estado Nacional, las inversiones en un año aumentaron un 25%, llegaron a 16.500 millones de pesos, después de la situación de la que estamos hablando. Pero hablemos de la actividad física. 50 equipos de perforación activos, son los que hacen los pozos, son esos equipos de perforación. 80% más que Repsol el año anterior. O sea que los cambios son inmediatos, muy fuertes. 38 pozos exploratorios. Los pozos exploratorios son los pozos de riesgo. Uno perfora y no sabe si hay, va a buscar. Es inversión de riesgo. La que los privados son menos propensos, ¿no? En el caso de 65% más de inversión en pozos exploratorios, con esos 38 pozos exploratorios. Es decir, ya hemos dado vuelta al panorama de hidrocarburos. Hablando el otro día con empresarios del sector, desde la comisión que presido, estábamos hablando con todos los empresarios. Decían, ahora el problema es que no hay más equipos de perforación en la Argentina, porque YPF entró tan fuerte que las privadas, que ahora están acompañando por el plan gas, que van a acompañar por estos planes de incentivo, entonces dicen, me quedé sin equipo, va a haber que importar equipos. Esto es la situación en la que estamos. Se dio vuelta la tortilla en la producción de hidrocarburos en un solo año prácticamente de gestión de YPF. Claro, ¿qué es lo que miran los resultados? Ustedes saben que desde el momento en que uno hace la cruz en el piso para hacer el pozo, hasta que eso se encuentra en una estación de servicio, sobre todo cuando son pozos exploratorios, yacimiento maduro, transcurre un tiempo. En la industria petrolera, yo cuando hablo con los empresarios te dicen, en la industria petrolera el cortísimo plazo son 5 años. Es una industria, digamos, donde quebrar la inercia, parar la declinación, dejar esta cifra del escarnio, ¿no? De la caída de la producción que había generado la empresa española, el grupo español que manejaba YPF. Bueno, eso va a llevar un tiempo, no hay duda, y nadie prometió otra cosa. Nos miden los resultados están en inversión, están en actividad, están en el campo, y están en el empleo y en la producción que está generando como una política también de Estado para fomentar la inversión. Esto está ocurriendo. Ahora bien, vamos a hablar cortito de este régimen, y porque fuimos a la expropiación del 51% y el control de YPF estatal. Bueno, mixta, llamémosla. Ahora, ¿qué es esto? Acá se propone un régimen de promoción que yo diría que ha sido muy efectivo porque ha interesado muchísimo. ¿Qué es lo que supone? Bueno, en primer lugar, fija
y pensando bastante en la cuestión de los no convencionales, porque los no convencionales, para que tengan una idea, un yacimiento no convencional, a diferencia del convencional, está mucho más profundo, más o menos al doble, 1.500 metros contra 3.000 metros, por decir números, ¿no? Y después que una vez que uno perfora, tiene que provocar lo que se llama fracturas hidráulicas, que es meter agua a mucha presión para que se forme un yacimiento. Esto se está empleando en todo el mundo y es algo que está dando muy buen resultado, una tecnología bastante novedosa. Ahora bien, un pozo de no convencional sale más o menos 7,5 millones de dólares. Uno de convencional sale 2 millones de dólares. O sea, son inversiones de gran envergadura. El yacimiento, que es ni de Repsol, digamos, ni siquiera de YPF, es de la Argentina y que además es de propiedad de las provincias a partir de la Constitución del 94, nos presenta un panorama donde somos la segunda reserva mundial de gas, la cuarta reserva mundial de estos recursos. Pero necesitan enormes inversiones. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Se ha hecho un programa de promoción, el decreto de la presidenta, que plantea lo siguiente: para inversiones superiores a 1.000 millones deben venir y presentar un proyecto. El proyecto debe ser aprobado, no es cualquier proyecto. Y el beneficio que se le presenta es que a partir del quinto año, el 20% de la producción total del proyecto, si es que lo consiguen, porque es una inversión de riesgo, es una inversión donde hay que buscar petróleo, no es soplar y hacer petróleo, digamos, es otra cosa bastante distinta. Y entonces, esto que tiene que ocurrir va a dar como resultado que un 20% sean divisas que pueden quedar en el extranjero, básicamente, si es que es una inversión extranjera, porque esto también sirve para productores nacionales, entonces hay algún beneficio impositivo. Eso es todo lo que hay, un programa que ha servido y que se reclamaba en un sector donde decía, todas las empresas estatales se asocian con empresas internacionales y todas las empresas internacionales, para asociarse con estos recursos, dicen, bueno, en algún momento tengo que tener un horizonte donde, no sometido a otras consideraciones, pueda recuperar algo de lo invertido razonablemente. Entonces estos son proyectos que a partir del quinto año permiten esto. Recordemos también que en 2003 todos los dólares de la Argentina por cualquier actividad podían quedar en el exterior. Esto fue un cambio, que es que ahora tienen que pasar por el MULC, los dólares financieros, por el mercado único libre de cambios. Es una cuestión financiera de qué se hace con los dólares. Tampoco es una cuestión, y están equivocados, y está en el decreto, pero no saben, evidentemente. No es una cuestión de remisión de utilidades, porque esto depende si consiguen o no consiguen utilidades. Lo único que se está diciendo es que se les permite exportar una parte con beneficios impositivos y con localización en el exterior. Eso en cuanto al régimen general, pero no es un régimen para Chevron, es un régimen para fomentar las grandes inversiones que necesita el país. En este caso es todavía más clara la situación, porque viene esta empresa no a llevarse un área, que además no la concesiona ni el Estado Nacional ni la Presidenta de la Nación, la concesionan las provincias, sino que viene a asociarse con la empresa nacional, que es YPF. Se asocia 50-50, 50%. ¿Qué es lo que ponen ellos? Ponen el capital inicial de riesgo. ¿Qué es lo que pone YPF? Y esto es muy importante, pone el trabajo. Es una sociedad entre capital y trabajo, 50 y 50, lo que haya trabajado y lo que piensa trabajar. Y una cosa fundamental con respecto a otras experiencias históricas, etc. YPF va a operar el área. Eso quiere decir que la que va a trabajar y la que va a aprender a sacar recursos no convencionales es YPF, de la mano, como explicaba recién, de una empresa norteamericana, que son los que tienen experiencia en recursos no convencionales. Así que acá hay una enorme sinergia entre recursos que existen, que estuvieron hasta ahora inexplorados. Recordemos, Repsol, cuando tenía esta parte de Vaca Muerta, esta parte del yacimiento, el megayacimiento Vaca Muerta, había hecho 4 pozos. Y ahora, con este contrato, en un año se van a hacer 115 pozos. O sea que es una explosión de actividad. Es una explosión de actividad que, bueno, esperemos que la suerte acompañe a la empresa estatal y también al inversor extranjero y que sea muy exitosa, que genere mucho petróleo y que vaya encaminado exactamente al mismo fin que todas las medidas que ha tomado la Presidenta de la Nación, que es a garantizarnos un autoabastecimiento en materia de hidrocarburos con una perspectiva de largo plazo. Nadie esperaba resultados inmediatos y el sector está en efervescencia. Cuando vienen ellos, después la otra cuestión, porque he escuchado cosas que es para agarrarse los pelos, de rodillas han dicho, entreguistas, bueno, digamos, ¿de qué estamos hablando? De un área que abarca el 1,3% de ese megayacimiento. Es importante decirlo, tiene 30.000 kilómetros cuadrados,
Estamos hablando del 1,3%. Y de la parte que tiene YPF, 3%. Y no se ha entregado. Es una sociedad, como toda sociedad petrolera, si se toman el trabajo que se establece en el mundo, offshore, o sea, en el mar, en la tierra, convencional y no convencional, que se pone capital, se pone trabajo, se pone concesión, y a partir de eso se empieza a trabajar y después se van repartiendo los resultados, que durante 5 años no se ve un peso porque se reinvierte en seguir haciendo pozos para seguir generando la producción. La verdad es que ahora viene una inversión también fantástica, 1.240 millones de dólares, que no es moco de pavo, 1.240 millones de dólares, de una empresa internacional que a contramano, porque este es el punto central, se tomó el control de la compañía y en lugar de irse todos despavoridos, decir como ellos ahuyentan, han venido a poner la plata y el riesgo operado por la propia YPF. Es una confianza realmente gigantesca en la capacidad de los argentinos, no nos tiremos abajo, muchachos, no es así el tema. El tema es que YPF, gestionada con una gestión controlada por el gobierno nacional, porque somos el accionista mayoritario como sociedad, ha concitado el interés de una empresa extranjera que viene a asociarse a riesgo para ver si conseguimos petróleo operado por YPF. Si esta experiencia sale bien, que ya salió bien en su primer paso porque han mostrado interés, el interés está, y han venido de la mano de la empresa que todos decían, por eso, es una especie de ogro, cuco, todo lo contrario, han ido, han hecho ahí veíamos a Limo Gili, a Galucho, acordando entre dos empresas, sociedades anónimas, digamos, de capital, digamos, empresas privadas, nada más que esta con una mayoría de paquete accionario estatal. Han conseguido esto, y quiero decir algo, en la perspectiva esta larga, si esto sale bien, va a significar un aumento muy importante en la producción de YPF, que viene signada por la declinación de estos años de gestión de una empresa que no exploraba, no buscaba y no sacaba. La verdad es que es una buena noticia, hay que hacer una pirueta, digamos, mixtura de ideología, chapuceo, mentira, falsedades, de gente además que si era tan fácil, muchos de ellos gobernaron, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hicieron las cosas relativamente bien? Pero es muy difícil disimularlo de otra cosa. Eso es lo que es la continuidad del proyecto de la presidenta de la búsqueda de la soberanía hidrocarburífera, no estática, sino dinámica. Hasta ahí estuvo redondo y entendimos, sin avanzar un paso más, querido Axel. Pensaba que, bueno, una cosa novedosa quizás es que se piense en el riesgo de una inversión, cosa que antes no era tenida en cuenta, ¿no? Digo, por ejemplo, sin ir más lejos, María Pía, usted que ha trabajado tanto sobre este lugar del Estado y de cierta conciencia de lo nacional, ¿qué pasa con estas miradas? ¿Dónde se asientan? ¿Hay una especie de cipallismo que está de moda de vuelta? ¿Tiene que ver solo con la dispersión de la oposición? Bueno, me parece que hay algo que es muy impresionante del informe, que es que las mismas personas que pueden sostener argumentos muy neoliberales en cierto momento respecto de que hay que allanarse a todas las demandas de la empresa privada para recibir inversiones, tras cartón sostienen posiciones antiimperialistas, de discusión del capital, etcétera, etcétera. Son los más neoliberales en un momento y pueden ser los más izquierdistas en el momento siguiente, ¿no? Eso me parece que muestra algo que es muy difícil que me parece lo señalaba Axel recién, que es muy difícil para este gobierno, que es cómo generar un campo de debate relativamente serio, es decir, donde haya posiciones que efectivamente argumenten respecto de los riesgos que tiene una inversión, los modos de racionalizar esa inversión, etcétera. Me parece que en ese campo el gobierno argentino está muy solo en el sentido de que tiene que producir hechos de gobierno, al mismo tiempo tiene que producir argumentación sobre los hechos de gobierno y al mismo tiempo tiene que generar racionalidad en ese campo, que cuando el resto del campo político se dedica más bien a oscilar entre estas posiciones sin ningún tipo de distancia, salvo el momento, ¿no? Relato, ¿no? Un poco claro, pero el relato que debe producir el gobierno, digo, que lo produce con un esquema de argumentación, racionalidad, procesos y hechos, me parece que del otro lado tiene algo muy complejo, que es una voluntad meramente destructiva respecto de cualquier hecho que se postule. Entonces me parece que, pensando en lo que narraba recién Axel, que me parece que algo que es fundamental de toda esa discusión, si uno despeja el argumento pro-neoliberal de los opositores hace 3 meses, respecto a allanarse a todas las condiciones de una empresa privada, y despeja el argumento actual respecto de la entrega al capital extranjero, que frente al acuerdo con Chevron, lo que se encuentra me parece que es una posición que para mí es la más
interesante de discutir y formular desde este campo, que es cómo se generan las condiciones por las cuales esa inversión puede desarrollarse, puede ser efectiva y puede ser exitosa. No que son condiciones, que me parece que son condiciones que hacen al cuidado de los recursos, que hacen a lo que decía, me parece, Axel, respecto de la cantidad que se pone en juego, que implica tener diálogo desde los ambientalistas a los sectores más pertenecientes al mismo movimiento, que tienen posiciones más críticas al capital extranjero, pero me parece que prácticamente se va a discutir todo eso, el rol de un nuevo Estado, con capacidad de regular, de poner condiciones, de aceptar inversiones y contraer inversiones, se va a discutir más o menos en este campo, ¿no? Y no afuera. Claro, ¿cómo no ver a Mosconi en la sopa cruda, el crudo, diría junto con Edgardo Moca, pensando en la genealogía de una empresa como YPF y el modelo que fue en su momento? ¿Cómo se lee esto en términos de soberanía, Edgardo? Sí, viene bien hablar de historia, porque uno de los rasgos que tiene este debate, y yo decía informalmente que hay que permitirse el asombro una vez más, ¿no? Porque la verdad es que ver a la misma persona decir en 3 meses, con 3 meses de diferencia, exactamente lo contrario, produce asombro, y está bien que nos produzca asombro. Si nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a un debate público desquiciado, que es un poco lo que decía María Pía. A mí me parece que la estrategia de la derecha, digamos, no de la oposición en términos genéricos, de la derecha mediático-política, conducida por los grandes medios de comunicación, conducida en términos ideológicos y de discurso, es borrar la historia de las cosas. A un gobierno que nacionalizó YPF, pero que además recuperó el Banco Central, que además recuperó los aportes jubilatorios, que además renegoció la deuda externa en condiciones inéditas, favorables a la nación, que se desendeudó con el Fondo Monetario Internacional. Presuponer que el acuerdo con una empresa extranjera es abandonar la bandera nacional y arrodillarse frente al capital extranjero, exige mucha, si uno pone las cosas en el contexto histórico, exige mucha chapucería, el término que usó Axel. No sé si lo vamos a ver después, pero ahora tenemos campeones del nacionalismo popular como Redrado, y tenemos defensores de los derechos humanos contra el terrorismo de Estado como Morales Solá. La verdad es que el debate político ideológico se ha convertido en una cosa de neuropsiquiátrico en Argentina. Ciertamente, el mundo bizarro se llamaban unas historietas de cuando yo era niño. Vamos a poder seguir discutiendo, pero hay muchos temas. Les pido disculpas a mis compañeros de panel si no puedo cederle la palabra a todos, pero quiero que vayamos a las elecciones 2013 y el encuentro de Martín Insaurralde, el candidato de Frente para la Victoria, con Ale. ¿Saben quién es Ale? Con Fantino. Esta entrevista fue en vivo. Sí, Edgardo. Un desagravio para los neuropsiquiátricos. Gracias, sí. Cosa de locos. Vamos al informe, por favor. Elecciones 2013. Insaurralde con Fantino. ¿Cómo te enteraste que iba a ser, que eras vos? ¿Quién te lo cuenta? La propia presidenta. Estaba en casa, solo. Me pasaron con la presidenta, le digo, ¿qué tal, Cristina? Y me dice, ¿te imaginás por qué te llamo? Y le digo, un poquito, porque no imaginaba que tenía que ver con el Cierrelistas, pero no ni en qué lugar iba a ir, qué era lo que pretendía de mí. Y me dijo, bueno, quiero que me acompañes. Te elegimos por tu gran gestión en Loma de Zamora, porque tus vecinos, porque hay muchos que ganan elecciones, pero en el distrito de Loma de Zamora a vos te quieren, o la gente no solo te vota, sino te quiere, porque sos en la vida auténtico, fuiste un peleador, un luchador. Me dijo una cosa que a mí me quedó muy grabada, que tenía que ver con el miedo. Me dijo, en la Argentina, necesitamos en la Argentina que se viene y en la Argentina de hoy, necesitamos dirigentes que no tengan miedo. Y vos demostraste con tu lealtad, con tu trabajo, con la defensa de los intereses de la Argentina, que vos no vas a tener miedo. ¿Qué respuesta hay a un número como la inflación, que es el caballito de batalla de aquellos que están en contra de este proyecto nacional? Quienes pertenecemos al Frente para la Victoria, y en mi caso, como dicen Loma de Zamora, y si vinimos a la política, vinimos para hacernos cargo de todo. ¿Hay problemas de aumento de precio? Claro que hay. ¿Y por qué? Claro que hay. Porque este proyecto político tiene un modelo económico de consumo, donde se generan ingresos y la gente va gastando y va creciendo en su mecanismo ascendente. Ahora. O sea, no te haces el boludo, no me venís acá a vender este espejito Corona, me decía, me hago cargo. Nunca lo hemos negado. Vos me hablas de los números, digo, sí. Para hacer mención, sobre números, 22% de inflación, dice Patricia Bullrich, sí, con el mismo número con el cual hizo
para bajarle el 13% a los jubilados y a los maestros. Dale, no sé cuál es la tabla. Está bien, ponele. Digo, ponele 22. No, usemos el número para que también un matutino de los que más tiran la Argentina dijo que era el 15%, lo hizo en una escala. Este proyecto político generó las paritarias. Digo, nunca habían existido en la historia de la Argentina para defender el salario de los argentinos mediante las paritarias. Vos sabés lo que son las paritarias. No sé cuál es el promedio, oscilan entre un 21 22 hasta un 28 que han conseguido algunos 24,5, 24,7 de promedio. Digo, pensiones, las jubilaciones, las asignaciones del sal por hijo, 30% de promedio. Digo, cualquier número de esos ha superado el índice, discutí el que vos quieras, el del 22, de lo que te nombré como ejemplo, el más alto del nivel de inflación. Vos decís que la paritaria te lo equilibra. O sea, la paritaria te equilibra lo que puede haber de inflación. Cualquier índice por encima del aumento de precios que tenemos. También el candidato del Frente para la Victoria respondió al eslogan de la RERRE, que utiliza el rejunte opositor. Documento de la oposición contra la reelección. La idea de perpetuarse en el gobierno, una campaña de la fortaleza como la que estamos llevando adelante, es para poner freno a esos tres aspectos que son perpetuación, saqueo e impunidad. A mí me parece que los procesos de reelecciones indefinidas no le hacen bien a los países. No vamos a permitir que se trate ni reforma de la Constitución, ni reelección indefinida. Un tema que está en la agenda de todos los medios, que es la reforma de la Constitución, para una reelección. Lo ha dicho Cristina, que no es eterna, no está en la agenda de la gente. Digo, vos recién me preguntabas, yo soy intendente de Loma de Zamora, y la verdad que sería una falta de respeto seguirle dando los minutos a la gente diciéndose una cosa que no está en la agenda. Y yo, Martín Insaurralde, y lo digo en cámara, no necesito ir a una escribanía para resolverle los problemas, para garantizar la conducción de un programa ni de una lista. Le digo, si yo le tengo que decir a mis hijos, tengo una escribanía para decirles la verdad, me retiraría de la política. Yo. Lo de la escribanía es de el Frente Renovador. Lo de la escribanía es de el Frente Renovador. Yo te voy a responder siempre lo que pienso. Es así. ¿Vos vas a asumir como diputado? Por supuesto. ¿No lo pones ante escribano? Pero ¿cómo yo voy a poner escribano el voto que me da la gente? Sería decir que necesito un seguro. No conozco en la política dirigentes que vayan a una escribanía. Vos no irías. No. Pero es faltarle respeto al voto del ciudadano. ¿Llegaste a la política como primer concejal suplente? Ese fue mi primer cargo electivo. Estaba un Lomas devastada, económica, política, financieramente. Me acuerdo que me llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo? Llevaba el teléfono de casa. ¿Cómo el teléfono de tu casa? Porque no había ni tele, se habían robado todo. No había nada. Se había quemado, incendiado el municipio. Tampoco me tiré. ¿Le puedes preguntar a los vecinos? ¿Cómo te vas a llevar el teléfono de tu casa? ¿El teléfono? Nos llevábamos los celular de tu casa o el teléfono? No, celular no, el teléfono para hablar. El teléfono. ¿Qué? ¿Llegás al laburo con el teléfono y lo enchufaban con el cable? Lo enchufábamos, sí. No lo llevábamos porque todavía no había ni cerradura. Fue una reconstrucción de un municipio que estaba devastado. Por un lado, un ejemplo claro de lo devastado que estaba el país y lo que costó recuperarlo. Y por el otro... Se cortó el semáforo, 10:30 de la mañana, y me saludaron de un colectivo. Le golpeé la puerta al conductor y me subí al colectivo. Lo saludé y había 3 o 4 personas que me querían saludar y fui saludando. Cuando me estaba bajando del colectivo, aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. Aplaudieron. Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. ¿Es cierto que se subió un micro usted? ¿Es cierto que se subió un micro usted? Sí. Lo sorprende. Era un micro de gente. Un micro, pero no un micro. No, un noticiero. Alguien me contó que pasaba un micro, alguien lo saludó y usted se subió. 10:30 de la mañana, el domingo, pasó un micro, me saludó gente de adentro, el chofer me abrió la puerta, subí, saludé a la gente. Volvamos a la interesante entrevista de Fantino al intendente de Lomas de Zamora. Es un proyecto colectivo. ¿Vos crees que Martín Insaurralde por sí solo, por haber hecho el éxito que tuvo esa gestión, que la mayoría de los lomenses tenga la felicidad de haber encontrado un Estado presente? Si vos no articulás políticas con un gobierno provincial presente, no articulás con un gobierno nacional que incluyó a la mayoría de los argentinos, devolviéndole su fuente de trabajo, devolviéndole las jubilaciones,
programas inéditos como el Conectar Igualdad, 3 millones de euros a los chicos, digo, la asignación universal por hijo. En eso coinciden todos, incluso aquellos que van contra ustedes dicen no podemos romper aquello que nos parece bien, como de pronto la asignación universal por hijo. Me parece que nadie, no tiene ateos la asignación universal por hijo. Tiene. Nosotros hablamos de la asignación universal por hijo. Sí. Hablamos recién de las netbooks. Sí. ¿Sí? Hablamos de los más de 3 millones de jubilados que volvieron al sistema previsional. Pero ¿quién no puede querer que le den una netbook a un pibe, Martín? Sí, pero para eso hay que sacar plata de algún lado. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué me querés decir? Todos dicen que los grandes logros están bien. Que todos los grandes logros están bien. Pero después dicen, pero se pelean con distintos sectores de la Argentina. Y sí, no está mal pelearse. El primero que no quiere asignación universal es este proyecto político. Lo hace y trabaja en generar... ¿Cómo es el primero generando, que no porque quiere generar puestos de trabajo todos los días. Es una máquina incansable de generar puestos de trabajo. Ahora, el mientras tanto, digo, creamos más de 5 millones de puestos de trabajo este proyecto político. Bueno, empezamos a entender que el Frente para la Victoria tiene un programa y tiene un modelo. Y el Frente Renovador, bueno, el Frente Renovador, Axel Kicillof, ¿cómo se ve la disputa respecto de estas cosas? Mira, con respecto al llamado acá en el informe, muy bien, porque además se ve rejunte opositor. Uno entra a dudar por qué tanta incoherencia, por qué tanta falta de coherencia, por qué dice, además después lo desmintieron, creo, a Massa, las ONG, que nunca había ido a la escribanía, bueno. Ya es un despelote sobre la nada misma porque son medidas efectistas. Ahora, ¿qué es lo que no quieren? ¿Por qué critican todas las medidas? Y porque no están de acuerdo con los resultados que mencionaba Martín Insaurralde, no están de acuerdo. Yo no creo que esos grandes logros, me parece que es una postura, pero cuando muchos de estos candidatos actuales se desempeñaron, tuvieron responsabilidades políticas en la conducción del país, lo que hicieron fue lo contrario. O sea que yo creo que no están de acuerdo con las nuevas jubilaciones, no están de acuerdo con la UH, la asignación universal por hijo, no están de acuerdo ni siquiera con los 5 millones de puestos de trabajo. Porque si vos mirás el pensamiento profundo, todas las medidas económicas tomadas por la presidenta que tienen ese resultado, las rechazan. Pareciera que a algunos les gusta el resultado, pero no lo que hay que hacer para llegar a ese resultado, que es con valentía construir un país, reindustrializar, hacer un modelo de crecimiento con inclusión social que es novedoso en la historia reciente de la Argentina. Y por otro lado, me parece que en muchos casos tienen fines inconfesables, están mintiendo, se nota que están mintiendo, lo que realmente piensan no lo están diciendo, se están disfrazando de otra cosa, son neomenemistas, neoaliancistas, desencantados de la política, y se están disfrazando de otra cosa. Me parece que en Martín es muy claro, un discurso consistente, coherente, está defendiendo un proyecto de un gobierno que aguantó corridas políticamente generadas, es decir, probado en la acción, ¿no? Que la gente sabe de esto, saqueos organizados, es decir, la verdad es que hubo mucho enfrentamiento, no quieren peleas, dicen ellos en lo discursivo, pero no se dan cuenta que hay peleas reales para dar, porque la lucha por la distribución del ingreso en un país como el nuestro es una gran batalla. Es una gran batalla, que es una batalla contra intereses creados, contra intereses políticos, y para quienes viven de que la gente está mal, esté mal. Esa es su ganancia, que estemos desorganizados, que el Estado no exista, que la gente esté desesperada, que no pueda luchar por sus salarios, que no consiga paritaria. Y desde el punto de vista económico esto surge todo el tiempo, porque el discurso conservador es la columna vertebral del discurso opositor. Hablando de columna vertebral, uno puede pensar, como le salió a Martín en algún momento, bueno, hubo paritarias como nunca antes, hubo muchas cosas que existieron allá entre los años 46 y 55 y que fueron borradas de la memoria popular, o intentaron ser borradas de la memoria popular. Antes de llegar a María Pía López, voy a hacer una pausa en la estación Dante Palma, porque me está apuntando con su intelecto. Algunos datos y una reflexión chiquita. El número 11 de la lista de diputados de Massa es Gilberto Alegre, que es el intendente de General Villegas, que lleva 18 años, 5 mandatos, el que firmó contra la reelección. Después también, siempre se habla de la maravillosa gestión de Massa en Tigre,
¿no? Y si uno compara los datos del último censo entre Tigre y Lomas de Zamora, digo así, algunos rápidos. Hogares con agua de red pública, 97% en Tigre, 97 en Lomas, 64 en Tigre. Hogares con cloaca, 30 en Lomas, 17 en Tigre. Con gas de red, 67 en Lomas, 54 en Tigre. Necesidades básicas insatisfechas, casi 9 en Lomas, 11 en Tigre. Con hacinamiento, 4,06 en Lomas, 4,31 en Tigre. Y mortalidad de niños, 1,2 en Lomas, 1,3 en Tigre. Digo, algunos datos. Y la última es, y reflexión rápida, me parece que hay una escribanización de la política y que creo que en parte es lo que denunciaba ahí Insaurralde. Esto de suponer, digamos, el elemento clave en la política es la persuasión y es el vínculo a través de la palabra con el electorado. Si uno pone que, a ver, el seguro, la credibilidad de la palabra está fuera, lo que estás haciendo es vaciando lo central de la política, que es ese vínculo. Cuando él decía, a mí me vota la gente, si yo no tengo que ir afuera a buscar credibilidad a una ONG como CIPEC, que fue fundada por la hija de Cavallo. Sí, claro. o por Miguel Brown, el asesor de Macri, ¿no? Entonces, la lógica tiene que ser una lógica interna y la política tiene la legitimidad que es interna, que no puede irse a buscar afuera. Quiero destacar el dato citado por Dante Palma de la persuasión, porque poco a poco lo estoy viendo cada vez más peronista. María Pía López. Se están convirtiendo todos en esta mesa, me parece. Peronistas somos todos, mire. Desde siempre. No, me parece que hay algo que es evidente que lo lleva más a hacer el acto de ese fantoche de la escribanía, que es que el único programa de todo el campo opositor es el no a la reelección. Digamos, el único programa real, el único enunciado que tienen. Porque todos los demás, de todo este argumento de nos quedamos con algunas cosas y otras criticamos, aceptamos la asignación universal, pero otras cosas no las aceptamos, me parece que desconocen cuánto grado de organicidad tienen todas las medidas. Por lo cual, esa idea de selección lo lleva a no poder tener ningún programa formulable. Me parece que ese es el problema. Por eso la necesidad de llevar todo eso al último acto, que es ir ante un escribano y decir, yo firmo que jamás voy a poner los diputados que sean electos a favor de una reforma constituyente que permita la reelección. Digamos, porque me parece que ese es el último núcleo de verdad que tiene como lógica el campo opositor, que es evitar una futuro mandato de Cristina, que ni siquiera está en la agenda del propio kirchnerismo, pero está eso. Yo quería decir respecto de la entrevista que hay algo que es interesantísimo en términos retóricos, que es el modo en que Fantino conduce una conversación política, ¿no? El modo que usa el lenguaje, ¿no? Ponele, cómo, y ese cómo que hace, vamos a explicarlo de nuevo, ¿no? Y tiene ese lugar que elige Fantino, que es como una especie del periodista que habla en nombre del común, de la gente, produce en ciertos momentos situaciones interesantes, porque pone a alguien con destreza, digamos, como se puede ver en esa entrevista, como dice Insaurralde, a poder explicar más allá situaciones complejas. Convengamos que hay un dato técnico, la entrevista con Martín Insaurralde salió en vivo, mientras que la entrevista con Massa fue grabada. Esto puede haber sido por alguna contingencia, pero no es moco de pavo para descartarlo tampoco. Porque es muy difícil hablar de comidas. Pero esto es grabado, ¿no? Esto no es grabado y ensayado, Axel me extraña. Ahora lo edita. Sandra Russo, por ejemplo, tiene un parlamento que dice... Sí, hoy estuve viendo, además de lo que ya llevamos visto aquí, que empezaron otros spots, por ejemplo, de Macri y de Narváez en sectores populares, recorriendo barrios de sectores vulnerables, ¿no? Y contacto, Macri con un contacto muy tierno, con señoras que manejan comedores, de Narváez también con su esposa, que también forma parte de su lista, también, bueno... Y sí, me parece que tiene que ver, el otro día lo comentábamos acá, es salir a la pesca de un voto que saben que no es propio, salir a decir que no van a dar marcha atrás con lo bueno que hizo el kirchnerismo, pero precisamente porque esos sectores son los beneficiarios de esas políticas de ampliación de derechos. Esto se liga también con lo del escribano, porque a mí lo del escribano me suena cuando alguien te dice la edad que tiene y te ofrece mostrarte el documento. Es decir, es un mentiroso el que te ofrece mostrarte el documento. En general, la gente no necesita andar mostrando los documentos ni andar dando pruebas firmadas de nada. Hay algo que se llama palabra, ¿no? Bueno, a mí, sí. Y me parece que es bueno recordar
hacer memoria no solo del 2001, sino desde antes. Por ejemplo, cuando alguien prometía una revolución productiva o prometía un salariazo, porque hay sectores de la política argentina, muchos de ellos ligados a un sector del peronismo, que no han tenido nunca ningún empacho en mentir al electorado y en decir que iban a hacer cosas que después no hicieron o en decir que no iban a hacerlas las que finalmente hicieron. Entonces me parece que hay que tener cuidado con eso, cuidado con las mentiras. Hay una tendencia a veces inconsciente o inocente de pensar que lo que se hace en un municipio es una isla, aunque el Delta tenga isla, digo, está en un municipio, hay una provincia, hay una nación, esas políticas no suelen ser disociadas. Moca, usted me habló de eso una vez acerca del Estado. Sí, a mí me parece que la disputa no es municipal, la disputa es política y es nacional, cualquiera sea el distrito y sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde se están jugando cuestiones que exceden al distrito. Yo quería decir que me parece un gesto sumamente conservador el de hacer el primer pronunciamiento de campaña pública y importante por parte de Massa en una declaración de fe antirreformista de la Constitución. Para una persona que dice haber abrazado la causa nacional, como dice este hombre, tendría que revisar un poco la historia y saber que la Constitución argentina llegó a tener un set de derechos sociales muy importantes que fueron derogados por el decreto de un gobierno militar. Me refiero obviamente al primer peronismo y al golpe del 55. Y me parece que, creo que era Sandra decía, y yo estoy de acuerdo, hay una búsqueda del voto tibio, hay un problema en la elección, que es la cuestión de que como no se juega la suerte de la presidencia, como es una elección legislativa, hay cierta idea de que se puede votar, entre comillas, con cierta libertad y con cierta tranquilidad de que nada va a cambiar por el resultado electoral. Y eso está fomentado sistemáticamente por los candidatos ni este ni el otro, la asignación universal sí, pero pelearse con... O sea, la ley de medios sí, pero pelearse con Clarín no, la asignación universal sí, pero recuperar los fondos de la FJP no, como si las conquistas se hicieran, como si el dinero para solventar determinadas políticas redistributivas viniera del cielo. Entonces, me parece que hay un fomento deliberado de vaciar, de desdramatizar artificialmente la elección. Yo tampoco quiero caer en el extremo de que se está jugando todo, porque la vida política sigue después de la elección, pero me parece que no hay que perder de vista que es muy importante la fuerza con la que salga Cristina y el proyecto político para la continuidad de estos 2 años que son decisivos para la suerte de un proyecto, para la suerte por lo menos en el mediano plazo de un proyecto que ha transformado el país. Me parece que hay que agregarle una cuota de lucha por las definiciones a esto, ¿no? Bien, y para cerrar esto diríamos que si Argentina es un modelo para armar, cuando se termine de armar va a aparecer Frankenstein. Nosotros por eso como cirujanos vamos a un corte en 678 y les prometo que al volver vamos a hablar de estos medios que fueron tan cómplices de la dictadura y que de golpe descubren los derechos humanos aquí y ahora. Después del corte, aquí. Hoy, más de 3 millones de chicos de escuelas secundarias públicas de la Argentina tienen su netbook del programa Conectar Igualdad. Lograr esto costó mucho trabajo, por eso no vas a creer lo que te vamos a pedir. Te vamos a pedir que la pagues. Un rato. Porque aunque parezca que con tu compu no hay dato que no puedas encontrar, todavía quedan preguntas que no pueden responder los buscadores. Y queremos que salgas a hacer esas preguntas. Salga a la calle. Conoce gente. Porque no importa si tenés 3.000 amigos en las redes sociales. Si no tenés uno que te dé un consejo mirándote a los ojos, entonces no tenés ninguno. Jugá la pelota, volvé al potrero, que ahí nunca te va a parecer game over. Mirá el atardecer. Vas a ver que ningún 3D ni HD le puede ganar a eso. Bailá, corré, divertite. Y si te olvidaste la cámara, no pasa nada. El disco rígido de tu memoria es inagotable. Reíte mucho, pero sin emoticones. Reíte fuerte y de verdad. Salí a la vida. Cuando vuelvas, tu compu va a estar ahí, esperándote, para que sigas aprendiendo y uses todo lo que sabes para hacer un mundo mejor. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino siempre.